Cari fratelli sacerdoti della diocesi di Roma e delle altre diocesi del mondo. Queridos hermanos, sacerdotes de la diócesis de Roma y de las demás diócesis del mundo, Mi veniva alla mente con insistenza il passo del Deuteronomio che dice, infatti, quale grande leyendo los nazione textos de la liturgia de hoy me venía a la mente de manera insistente el pasaje del Deuteronomio que dice, porque ¿dónde hay una nación tan grande que tenga unos dioses tan cercanos como el Señor nuestro Dios siempre que lo invocamos? la nostra vicinanza apostolica. La cercanía de Dios, nuestra cercanía Nel apostólica. testo del profeta Isaia contempliamo l'inviato di Dio già unto e mandato En el texto del profeta Isaías contemplamos al enviado de Dios ya ungido y enviado en medio de su pueblo, cercano a los pobres, a los enfermos, a los prisioneros, y al Espíritu que está sobre él, que lo impulsa y lo acompaña por el camino. En el Salmo 88 vemos cómo la compañía de Dios, que ha conducido al rey David de la mano desde que era joven y que le prestó su brazo ahora que es anciano, toma el nombre de fidelidad. La cercanía mantenida a lo largo del tiempo se llama fidelidad. L'Apocalisse ci fa avvicinare fino a rendercelo visibile, all'erchomenos. El Apocalipsis nos acerca hasta que podamos verlo, al erjómenos, al Señor que siempre está viniendo en persona. Ci fa sentire che sono sempre La alusión a que lo verán los que lo traspasaron nos hace sentir que siempre están a la vista las llagas del Señor resucitado. Siempre está viniendo a nosotros el Señor si nos queremos hacer prójimos en la carne de todos los que sufren, especialmente de los niños. L'immagine centrale del Vangelo di oggi contempliamo il Signore attraverso gli occhi dei suoi En la compagni. imagen central del Evangelio de hoy contemplamos al Señor a través de los ojos de sus paisanos que estaban fijos en Él. Nella sinagoga di Nazareth. Jesús se alzó para leer en su sinagoga de Nazaret. Los rotolò finché Le fue dado el rollo del profeta Isaías. di Dio. Lo desenrolló hasta que encontró el pasaje del enviado de Dios. Lo Spirito del Signore Leyó en voz alta, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido y enviado. e concluse stabilendo la vicinanza così provocatrice. Y terminó estableciendo la cercanía tan provocadora de esas palabras. Questa scrittura che Hoy avete ascoltato. se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Trova il passo e legge con la competenza degli scribi. Jesús encuentra el pasaje y lee con la competencia de los escribas. Uno scriba o un dottore della legge. Él habría podido perfectamente ser un escriba o un doctor de la ley, Evangelizzatore. pero quiso ser un evangelizador, Dottore di strada. un predicador callejero, Messaggero di buone notizie. el portador de alegres noticias para su pueblo, Predicatore i cui piedi sono belli, el predicador cuyos pies son hermosos, como dice Isaías. vicino. Questa è la grande scelta di Dio. Esta es la gran opción de Il Dios. Signore ha scelto di essere uno che sta vicino al suo El Señor eligió ser alguien cercano a su pueblo. 30 anni di vita nascosta. 30 años de vida oculta. Comincerà a predicare. Después comenzará a predicar. Pedagogia dell'incarnazione. Es la pedagogía de la encarnación, de la inculturación, no solo en las culturas lejanas, también en la propia parroquia, La nuova cultura dei giovani. en la nueva cultura de los jóvenes. La vicinanza è più che il nome di una virtù particolare, La cercanía es más que el nombre de una virtud particular. che coinvolge Es una actitud que involucra a la persona entera, legami, a su modo de vincularse, contemporaneamente in se stessa. de estar a la vez en sí mismo y atento al otro. Quando la gente dice di un sacerdote che è vicino, Cuando la gente dice de un sacerdote que es cercano, fa risaltare due cose. suele resaltar dos La cosas. prima, che c'è sempre, La primera es que siempre está. contrario del
non c'è mai. contra el que nunca está. Padre, che lei è molto occupato. Ya sé, padre, que usted está muy ocupado, suelen L'altra decir. cosa è che sa trovare una parola per ognuno. Y otra es que sabe encontrar una palabra para cada uno. Habla con todos, dice a la gente, con los grandes, los chicos, los pobres, los que no creen, Che ci sono. curas cercanos que están, que hablan con todos, Preti di strada. curas callejeros. E uno che ha imparato bene da Gesù ad essere predicatore di strada. Uno que aprendió bien de Jesús a ser predicador callejero fue Felipe. Che andava di luogo in luogo. Dicen los hechos que recorría anunciando la buena nueva de la palabra, predicando en todas las ciudades, Se riempivano di gioia. y que éstas se llenaban de alegría. Filippo era uno di quelli che lo spirito poteva sequestrare. Felipe era uno de esos a quienes el Espíritu podía arrebatar en cualquier momento Posto all'altro. y hacerlo salir a evangelizar, yendo de un lado para otro. Battezzare gente di buona fede come il ministro della regina de Etiopia. Uno capaz hasta de bautizar gente de buena fe, como el ministro de la reina de Etiopía, y hacerlo ahí mismo, en la calle. Vicinanza, cari fratelli, è la chiave dell'evangelizzatore, perché La cercanía es la clave del evangelizador, il Vangelo porque es una actitud clave en el Evangelio. la usa per descrivere il regno. El Señor la usa para describir el reino. Noi diamo per acquisto che la prossimità è la chiave della misericordia. Nosotros tenemos incorporado que la proximidad es la clave de la misericordia, porque la misericordia no sería tal si no se las ingeniera siempre como buena samaritana para acortar distancias. Che abbiamo bisogno di acquisire meglio il fatto che la vicinanza è Pero creo que nos hace falta incorporar más el hecho de que la cercanía es también la clave de la verdad. anche la chiave della verità. ¿Se pueden acortar distancias en la verdad? Distanze nella verità? Sì, si può. Sí, se puede. Infatti la verità non è solo la En efecto, la verdad no es solo la definición que hace nombrar las situaciones y las cosas a distancia de concepto y de razonamiento lógico. No es solo eso. La verità è anche fedeltà. Emet. La verdad es también fidelidad, emet, Di nominare le persone col loro nome proprio. esa que te hace nombrar a las personas con su nombre propio, Prima di classificare, como las nombra el Señor, di definire. antes de ponerles una categoría o definir su situación. Qui c'è Y aquí questa abitudine brutta, no? está este feo hábito Dell'aggettivo. del adjetivo. Questo è così, questo è un tal. Este es así, este es así. Questo No. è figlio di Dio. No, este es hijo de Ha Dios. le virtù o i difetti. Después tendrá sus virtudes o defectos. La verità fedele della persona. La verdad fiel de las personas. L'aggettivo fatto sostanza. No el adjetivo hecho substancia. Bisogna stare attenti a non cadere nella Hay que estar tentazione atentos di farsi para no idoli caer en la di tentación alcune verità de hacer ídolos con algunas verdades abstractas. Sono idoli comodi, Son ídolos cómodos, que están che danno un certo a mano, prestigio que dan cierto e potere, prestigio e sono y difficili da poder, riconoscere. y son difíciles de La discernir, verità idolo porque la verdad ídolo se mimetiza, usa le parole evangeliche usa las palabras evangélicas como un ma vestido, non permette che le si tocchi il cuore, pero no deja que le toquen el corazón. che è molto peggio. Y lo que es mucho Allontana peor, la gente semplice aleja a la gente simple de la cercanía sanadora parola e dei de la sacramenti. palabra y de los sacramentos de Jesús. Su questo punto rivolgiamoci a Maria, madre dei sacerdoti. Llegados a este punto, acudimos a María, Madre de los sacerdotes. Possiamo invocare come Madonna della vicinanza. La podemos invocar como Nuestra Señora de la Cercanía, Madre, como una verdadera madre. con noi Ella camina con nosotros, lucha con nosotros e diffonde incessantemente y derrama incesantemente la cercanía del amor de Dios, in modo tale
que nessuno se sienta excluso. de modo tal que nadie se sienta excluido. Nuestra madre no solo es cercana para ir a servir con esa prontitud que es un modo de cercanía, sino también por su manera de decir las cosas. En Caná, el momento oportuno y el tono suyo con el cual dice a los servidores: hagan todo lo que Él les diga, hará que esas palabras sean el molde materno de todo lenguaje eclesial. Oltre a chiedere la grazia, bisogna saper stare. Pero para decirlas como ella, además de pedirle la gracia, hay que saber estar allí, donde se cocinan las cosas importantes, las de cada corazón, las de cada familia. Solo en esta cercanía uno puede discernir cuál es el vino que falta y cuál es el de mejor calidad que quiere dar el Señor. Vi suggerisco di meditare 3 ambiti di vicinanza sacerdotale. Les sugiero meditar 3 ámbitos de cercanía sacerdotal en los que están estas palabras: hagan todo lo que Jesús les diga. Deben resonar de 1000 modos distintos, pero con un mismo tono materno en el corazón de las personas con las que hablamos. El ámbito del acompañamiento espiritual, el de la confesión y el de la predicación. La vicinanza nel dialogo spirituale la possiamo meditare con La cercanía en la conversión espiritual la podemos meditar contemplando el encuentro del Señor con la samaritana. El Señor le enseña a discernir primero cómo adorar en espíritu y en verdad. Luego, con delicadeza, la ayuda a poner nombre a su pecado, sin ofenderla. Y por fin se deja contagiar por su espíritu. Modelo de conversión espiritual este del Señor, que sabe hacer salir a la luz el pecado de la samaritana sin que proyecte sombra sobre su oración de adoradora ni ponga obstáculos a su vocación misionera. La vicinanza nella confessione la possiamo meditare contemplando La cercanía en la confesión la podemos meditar contemplando el pasaje de la mujer adúltera. Allí se ve claro cómo la cercanía lo es todo, porque las verdades de Jesús siempre acercan y se dicen, se pueden decir siempre cara a cara, mirando al otro a los ojos, como el Señor, cuando se puso de pie, después de haber estado de rodillas junto a la adúltera que querían apedrear. No es ir contra la ley. Se puede agregar: en adelante no peques más. Y no con un tono que pertenece al ámbito jurídico de la verdad definición. El tono de quien siente que tiene que determinar cuáles son los condicionamientos de la misericordia divina, sino que es una frase que se dice en el ámbito de la verdad fiel, que le permite al pecador mirar hacia adelante y no hacia atrás. El tono justo de este: no peques más, es el tono del confesor que lo dice dispuesto a repetirlo 70 veces 7. Meditiamo su di esso pensando a coloro. Por último, el ámbito de la predicación. Meditamos en él pensando en los que están lejos y lo hacemos escuchando la primera prédica de Pedro, que debe incluirse dentro del acontecimiento de Pentecostés. Pedro anuncia que la palabra es para los que están lejos
y predica de modo tal que el querigma les traspasó el corazón y les hizo preguntar, ¿qué tenemos que hacer? Pregunta que, como decíamos, debemos hacer y responder siempre en tono mariano, es decir, eclesial. La homilía es la piedra de toque para evaluar la cercanía y la capacidad de encuentro de un pastor con su pueblo. En la homilía se ve qué cerca hemos estado de Dios en la oración y qué cerca estamos de nuestro pueblo en su vida cotidiana. La buena noticia se da cuando estas dos cercanías se alimentan y se curan mutuamente. Si tú te sientes lejos de Dios, por favor, acércate a su pueblo, que te sanará de las ideologías que te entibiaron el fervor. Los pequeños te enseñarán a mirar de otra manera a Jesús. Para sus ojos, la persona de Jesús es fascinante. Su buen ejemplo da autoridad moral. Sus enseñanzas sirven para la vida. Y si tú te sientes lejos de la gente, acércate al Señor, a su palabra. En el Evangelio Jesús te enseñará su modo de mirar a la gente. Qué valioso es a sus ojos cada uno de aquellos por los que derramó su sangre en la cruz. En la cercanía con Dios, la palabra se hará carne en ti. Y te volverás un cura cercano a toda carne. En la cercanía con el pueblo de Dios, su carne dolorosa se volverá palabra en tu corazón. Y tendrás de qué hablar con Dios. Te volverás un cura intercesor. Al sacerdote cercano, ese que camina en medio de su pueblo con cercanía y ternura de buen pastor, y unas veces va adelante, otras en medio y otras veces va atrás pastoreando. No es que la gente solamente lo aprecie mucho, va más allá. Siente por él una cosa especial, algo que solo siente en presencia de Jesús. Porque no es una cosa más esto de discernir nuestra cercanía. En ella nos jugamos a ser presente a Jesús en la vida de la humanidad o dejar que se quede en el plano de las ideas, encerrado en letras de molde, encarnado a lo sumo en alguna buena costumbre que poco a poco se va convirtiendo en rutina. Queridos hermanos sacerdotes, le pedimos a María, Nuestra Señora de la Cercanía, que nos acerque entre nosotros y a la hora de decirle a nuestro pueblo que haga todo lo que Jesús le diga, nos unifique el tono para que en la diversidad de nuestras opiniones se haga presente su cercanía materna, esa que con su sí nos ha acercado a Jesús para siempre.